¿Sabes cuáles son los países más pobres de América Latina? En este video te voy a mostrar un ranking de los 20 países con menos recursos de esta región. Te vas a sorprender de lo que vas a ver, así que no te lo pierdas. Para hacer este ranking, hemos usado dos criterios principales: el salario promedio y el nivel de pobreza de la población. Estos datos son estimados, porque en muchos casos no hay fuentes oficiales o son muy difíciles de comprobar. Así que ten en cuenta que puede haber algunas variaciones según otras fuentes. Vamos a empezar por el final, es decir, por el país más pobre de América Latina. Y luego iremos subiendo hasta llegar al más rico. Verás que hay una gran diferencia entre los primeros y los últimos de la lista. ¿Estás listo para conocerlos? Pues vamos allá. 1. Haití. Haití es el país más pobre y desigual de la región, con un salario medio de $34 al mes. La mayoría de los haitianos vive en zonas rurales y sufre de inseguridad alimentaria, dependiendo de las importaciones de alimentos básicos. La historia de Haití está marcada por la inestabilidad política y los desastres naturales, como el terremoto de 2010 que dejó más de 200.000 muertos y 1,5 millones de desplazados. Actualmente, el país se encuentra en una situación de vacío de poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. 2. Cuba. Con un salario medio de 34 pesos al mes, Cuba es uno de los países más pobres de la región. Los cubanos tienen dificultades para acceder a productos básicos, medicamentos y servicios públicos. La población no crece y se estanca en 11 millones desde hace 2 décadas. Muchos dependen del mercado negro o de las remesas familiares para sobrevivir. 3. Venezuela. Venezuela vive una crisis económica sin precedentes, con una inflación anual que supera el 6.000% y un salario mínimo de $16. La escasez de alimentos, combustibles y medicinas afecta a la mayoría de la población, que vive en condiciones de pobreza extrema. La pandemia ha agravado la situación y ha provocado una crisis humanitaria. 4. Nicaragua. Nicaragua tiene un salario promedio mensual de casi $300, pero el alto coste de las medicinas hace que muchas personas no puedan acceder a los tratamientos que necesitan. El trabajo informal y la pobreza son problemas generalizados en el país. Además, el gobierno ha tomado decisiones políticas que han alejado a ciertos inversores extranjeros. 5. Paraguay. Paraguay tiene un salario promedio mensual de $315, pero casi el 21% de la población sufre de pobreza multidimensional, que incluye carencias laborales, de seguridad social, vivienda, salud, educación y ambiente. Las zonas rurales son las más afectadas por este tipo de pobreza, donde la mayoría se dedica a la agricultura familiar. 6. Honduras. Honduras tiene un salario promedio mensual de $345 y un nivel de pobreza del 73%. Solo 4 millones de los 9,5 millones de habitantes son parte de la fuerza laboral, y de ellos unos 350.000 están desempleados y más de 2 millones trabajan menos de 40 horas semanales. Honduras también tiene problemas de violencia, corrupción, narcotráfico e inmigración forzada. 7. Guatemala. Guatemala tiene un salario promedio mensual de $370 y un nivel de pobreza multidimensional del 50%. El país es uno de los más diversos de América Central, pero también uno de los más desiguales, donde el 1% más rico tiene los mismos ingresos que la mitad del país. Guatemala también enfrenta problemas de violencia, especialmente contra las mujeres, que sufren el mayor número de feminicidios en toda América Latina. 8. Bolivia. Bolivia tiene un salario promedio mensual de $370 y un nivel de pobreza moderada del 30% y extrema del 11%. Uno de los principales problemas de Bolivia es la economía informal, que es la más grande en toda la región y que aumentó a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia. Esta economía informal se debe al desempleo, la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a servicios básicos y la falta de acceso a una educación igualitaria. República Dominicana. Conocida por sus hermosas playas, su nivel de riqueza ha aumentado en las últimas décadas, aunque aún existe pobreza en el país. El salario promedio es de unos $375 mensuales y se calcula que el 20% de la población vive en una situación de pobreza.
Perú. Las personas ganan en promedio unos $380 mensuales a inicios de la década del 2000, pero era un país estable económicamente gracias a un modelo que aumentó la capacidad de consumo de sus pobladores mientras crecía la actividad minera. Se calcula que el 25% de la población del Perú vive en situación de pobreza. El Salvador. El salario mensual promedio en El Salvador está en unos $390. El país enfrenta una elevada inflación a la par de que la economía sufre desaceleración y el comercio se ve muy limitado. Se calcula que el 30% de la población de El Salvador vive en una situación de pobreza. Colombia. El salario promedio en Colombia es de unos $400 mensuales. Se calcula que actualmente más del 30% de los colombianos viven por debajo de la línea de la pobreza. Ecuador. En Ecuador el salario mensual promedio ronda los $490 según las estimaciones. Unos de 4 ecuatorianos viven en situación de pobreza y en el campo el 42% de la población padece de severas carencias. Brasil. Si consideramos a Brasil un país de América Latina, es el que tiene la economía de población más grande, con 214 millones de habitantes. El salario promedio es de algo más de $500 mensuales y se calcula que cerca del 30% de la población vive por debajo del nivel de la pobreza. México. Aunque México es la segunda economía más grande de América Latina si incluimos en la región a Brasil. Se calcula que en torno al 40% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el 8% en pobreza extrema. El salario promedio en México es de unos $530 mensuales. Argentina. El salario promedio en Argentina es de unos $300 mensuales y el problema principal es la devaluación del peso argentino frente al dólar, frente a la alta inflación que podría alcanzar más del 100% en 2023. Se calcula que el 27,7% de los hogares argentinos viven en una situación de pobreza. Panamá. Una persona en Panamá gana en promedio $700. Las mujeres, niñas y niños, poblaciones indígenas y la población de las áreas rurales son los sectores que sufren más desigualdad. Uruguay. El salario promedio en Uruguay ronda los $740. Se considera uno de los mejores países de Latinoamérica para vivir, aunque también tiene algunos problemas según la percepción de los propios uruguayos. Los principales problemas del país son la mala situación económica, la inseguridad, el desempleo y la subida de precios por causa de la inflación. Costa Rica. Costa Rica es conocida por algunos como la Suiza de Latinoamérica. El salario promedio mensual de Costa Rica es de $770 y encabeza los índices de felicidad en América Latina a raíz de la pandemia. Chile. En Chile el salario mensual está en torno a los $700. La región en la que más ingresa es en Magallanes y en la que menos en la Araucanía. En 2022, la inflación en Chile alcanzó el 11.5%, lo que significa una cifra récord en 28 años. Se calcula que en el país hay 2 millones de personas en situación de pobreza. Aunque Chile es uno de los países más ricos de Latinoamérica. Esta nación es una de las más desiguales en América Latina y gran parte de los servicios se encuentran privatizados desde la salud, pasando por la educación, las pensiones, los medios de comunicación e incluso el agua. Y llegamos al final del video, espero que les resulte interesante y útil. Si es así, no se olviden de darle un like y suscribirse al canal para no perderse ningún video nuevo. También me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en el futuro? Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos. Hasta la próxima.